noches. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. El tema que nos corresponde hoy es todo lo que tiene que ver con los indicadores de desempeño logístico. Y recordemos que hemos trabajado en clases anteriores, digamos, cuando trabajamos el desempeño logístico de la región, analizamos todo el concepto que tenía que ver con la parte del LPI. Ahí hicimos un trabajo donde hicimos la comparación de Colombia frente a los países de Alianza Pacífico. ¿Qué nos quedó ahí? Que efectivamente un indicador nos permitía compararnos frente a los otros países, que nos quedó también, que nos permitía sacar algunas evaluaciones en términos de cómo estábamos nosotros en términos de infraestructura, en términos de aduana, en términos de trazabilidad. Hoy, ¿qué vamos a ver? Digamos, lo relacionado con el desempeño logístico. Para eso vamos a hacer una pequeña contextualización, teniendo en cuenta que los mercados son dinámicos, estos han ido cambiando y adicional, digamos, en esta forma y en todo lo que nosotros movemos con el comercio exterior, pues hay unos costos asociados a la logística. Estos costos son tanto para las empresas como para la economía. Tienen relación, digamos, se han enfocado en dos grandes grupos, como son los costos integrales y los costos de unidad logística. En los costos integrales miramos los pedidos, almacenamiento y distribución, y la parte de la unidad logística, todo lo relacionado con los costos de la logística. Dentro de los cuales tenemos el transporte, el almacenamiento, el proceso de pedido, todo lo que tiene que ver con las órdenes, la parte de la administración, parte del inventario, el costo de compra y aprovisionamiento. Dentro de los indicadores de logística debemos recordar que es considerado como una magnitud y esta que está expresando el comportamiento o desempeño de un proceso que le va a permitir compararse a un nivel de referencia. Y esto que nos puede conllevar a que tengamos un aspecto o unos resultados tanto positivos como negativos, y eso al final lo que nos va a permitir hacer es, con estas unidades de medida, es poder tomar correcciones en el camino. De esa forma, digamos, tenemos que tener en cuenta una definición sencilla del indicador, y retomo lo que han escrito, digamos, y nosotros observamos que es, y estamos de acuerdo que con lo que no se puede medir, no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede administrar. Digamos que eso es como un principio básico para tener en cuenta cuando nosotros sacamos y hacemos uso de los indicadores. Digamos, un indicador se convierte como una clave de medición. ¿Qué más hace un indicador? Me expresa el comportamiento. Un indicador lo puedo concebir como una herramienta que me va a permitir medir la situación actual, que lo puedo concebir como un instrumento que me va a permitir llegar a un resultado, analizar unos resultados. Los indicadores pueden ser cualitativos y cuantitativos. Digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta que el adecuado uso y la aplicación de los indicadores que va a permitir generar la productividad, una mejora continua en los procesos logísticos de las empresas. También se pueden considerar como una base de generación de ventajas competitivas, que éstas sean sostenibles, y por lo cual un posicionamiento frente a una competencia tanto nacional como internacional. Los indicadores al final, ¿qué se convierten? Se convierten como en signos vitales de las organizaciones, y su continuo análisis y monitoreo, ¿qué le va a permitir? Va a permitir pues establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas que se van a presentar en las empresas, y a partir de ahí tomar correctivos. Digamos que esa es la clave del indicador, que con esos resultados ustedes, digamos, pueden empezar a tomar correctivos sobre la empresa para mejorar esto. Tenemos que tener claro que los indicadores son relaciones, estos son datos numéricos, y por lo cual, digamos, nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando tengamos en cuenta las características de los indicadores. ¿Por qué? Porque, digamos, como característica, pues que el indicador tiene que ser cuantificable, por lo tanto debe expresarse tanto en un documento, en una razón o en un porcentaje. Debe ser consistente.
El indicador siempre debe generarse utilizando la misma fórmula y la misma información para que pueda compararse en el tiempo. No vaya a ser que usted dijo, ah, en el mes voy a medir este y este va a ser el indicador, pero al mes siguiente voy a cambiar de fórmula. No, siempre debe ser la misma y esto me va a permitir pues tener unos resultados asociados. Debe ser comparable, por lo tanto deben tomar datos iguales con el ánimo de que se puedan comparar con indicadores similares en la que estén en la misma industria. En este aspecto, y el que estamos trabajando, pues la logística. Debo tener una periodicidad de los indicadores. Es fundamental saber con qué frecuencia vamos a hacer estas lecturas, si las vamos a hacer diarias, las vamos a hacer semanales, las vamos a hacer mensuales. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir medir los cambios que van pasando, nos va a permitir facilitar y tener una mirada acerca de sus resultados para poder tomar acciones. Por lo tanto, se va a convertir y podemos llamarlo que es un instrumento gerencial por excelencia. Siempre los gerentes están constantemente pidiendo resultados o indicadores para poder ver estas decisiones. Y por lo cual, digamos, esos indicadores van enfocados a esa toma de decisiones y se vuelven en una forma operativa dentro de las empresas. Nosotros, ¿qué más podemos decir de los indicadores? Como yo puedo resumir de lo que hemos venido trabajando, que estos indicadores en tres grandes funciones. La primera, que es conocer el funcionamiento de la empresa, cómo está, hacer ese diagnóstico de la empresa, esa situación actual de hoy, cómo puedo ver a mi empresa. Puedo tener que a partir de un buen diseño de indicadores y unos resultados, yo puedo tomar decisiones. Y adicional, se me pueden convertir en una fuente de información. Entonces aquí vamos a volver a recordar lo que ya hemos trabajado en clases anteriores. Aquí tengo un esquema de la cadena de suministro, de dónde parte. Entonces parte de una materia prima, mire que llega al cliente o al usuario final y aquí tengo todo esto, pues efectivamente viene a la fábrica. De la fábrica pues voy a asumir que tengo esa distribución física internacional que hemos trabajado, llega a otra fábrica y de ahí llega al cliente. En cada uno de estos procesos, entonces siempre lo que hemos hablado en clase, yo aquí tengo transporte internacional, aquí voy a volver a tener transporte, entonces estos son como los puntos claves de la cadena. Dentro de esta cadena que nosotros siempre estamos hablando, yo tengo que hacer un diseño, tengo que hacer una planeación, dentro de esto tengo que ver cuál va a ser la producción, cuál va a ser mi producción, mi distribución y mi producción. Entonces yo digo, bueno, mire, aquí tengo la materia prima, entonces, ¿qué dijimos? Que íbamos a tener una parte de pedidos, vamos a tener almacenamiento y esto cuando ya llegue a la fábrica, entonces nosotros qué vamos a tener que hacer, pues miren, aquí vamos a hacer algunas cosas y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, digamos, es importante plantearnos unos objetivos en los indicadores para este esquema, digamos que sería para toda la cadena de suministro. Y adicional, pues nosotros, ¿qué tengo que ver? Yo tengo que ver, por eso les decía, y hacemos referencia a algunas cosas, tengo que ver la utilidad de los indicadores en cada fase o en cada parte de mi cadena. Es muy diferente cuando yo analizo, digamos, mi primera parte que es de materia prima hasta la fábrica, aquí debo tener los indicadores. Otra cosa es cuando yo o digamos ustedes se van a enfocar al interior de esta fábrica. Entonces al interior de esta fábrica pues yo tengo que tener otras cosas y tengo que hacer otras parametrizaciones y tengo que hacer una planeación diferente. A diferentes que si yo quiero medir desde materia prima hasta que llegue aquí, pues tengo que tener en cuenta todas las actividades logísticas que hay en cada parte de la cadena. ¿Qué tengo que hacer? Pues que me van a permitir, digamos, me va a permitir que yo voy a tener una información que va a ser exacta, que va a tener, la voy a tener con frecuencia, ya cada empresa se planeará cuál es la frecuencia, y eso que le va a permitir al final, pues tener unos resultados y de esos resultados hacia dónde va a llegar, pues esos resultados lo que le va a permitir a ustedes es llegar. Ay, pero es que entonces ustedes me dirán, bueno, profe, pero es que nosotros tenemos que ver qué tipo de indicadores de gestión es. Entonces yo puedo clasificar que voy a tener unos indicadores financieros, pero también yo puedo tener unos indicadores operativos. Entonces yo digo, bueno, entonces yo empiezo a clasificar. Si estoy al interior de la empresa, pues yo voy a ver cuáles son la parte de mis indicadores financieros y cuáles son mis indicadores operativos. Y dependiendo pues también de la empresa, digamos.
Y entonces ahí uno empieza a plantearse, entonces, bueno, voy a ver qué indicadores, si los indicadores son de tiempo, si los indicadores son de calidad, si yo voy a tener indicadores de productividad, voy a tener indicadores de rendimiento, y eso que me va a permitir, al final, lo que me va a permitir hacer una serie de comparaciones. Pues para la clase, digamos que en lo que nosotros hemos venido trabajando, lo que nosotros es todo lo que tiene que ver con la parte logística. Y entonces con la parte logística, ya los KPI, hay mucha bibliografía, ya son determinados, inclusive ya están determinados los indicadores con sus respectivas fórmulas. ¿Qué me van a permitir evaluar? La recepción, el almacenamiento, inventario, despacho, distribución, entrega, facturación, flujos de información, que le va a permitir comparar a ustedes. De esto hay mucha bibliografía en la plataforma del curso. Yo les voy a servir algunos documentos que permitan ver las fórmulas de estos indicadores. ¿Listo? Aspectos que hay que tener en cuenta ya para resumen, digamos, y cerrar la clase, es que los indicadores tienen que estar relacionados o alineados con la visión y misión y la estrategia corporativa. Adicional, estos tienen que articularse con los factores de competitividad de la organización, enfocarse en el método para conseguir esos resultados y no tanto en los resultados como en sí mismos. Debemos mejorar el resultado de los indicadores mediante su trabajo, que me va a permitir esa mejora continua. Y adicional, pues estos indicadores deben ser coherentes y comparables y deben cumplir con esos atributos de indicadores que nombramos anteriormente. Aquí les traje unos ejemplos, digamos, de indicadores. Generalmente los indicadores vienen así en una forma de una razón y lo que yo voy a analizar es el resultado. Entonces, efectivamente, digamos que vamos a trabajar en la siguiente clase los indicadores que tengan que ver con la parte del transporte. Entonces, mi recomendación es que